Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristina Ortiz, soy estudiante de doctorado de Educación en la Universidad de Cuauhtémoc, Aguascalientes, México, en estudio de la materia Condiciones sociopolíticas en la educación global. Nos encontramos con la orientadora Clara Maritza Granados. Ella muy amablemente nos va a acompañar hoy en un diálogo alrededor de los desafíos presentes en nuestras dinámicas educativas cotidianas en Bogotá. Muchas gracias por tu tiempo, Clara. Quisiera iniciar con que nos comentes cuál es tu trayectoria profesional y laboral. Bueno, pues muchas gracias por este espacio y esta posibilidad de diálogo. Bueno, tengo una formación como psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y he desarrollado una maestría en escrituras creativas y un posgrado en clínica psicoanalítica. Ha sido básicamente mi formación de posgrado. Y por este tipo de formación que he tenido como dos desarrollos en el ámbito de la educación, digamos, en lo que se podría llamar acciones psicoeducativas desde el punto de vista de la psicología, un trabajo especial con la escritura, y en el campo de la educación superior he estado un tiempo formando formadores y en los últimos 15 años como orientadora escolar en la escuela pública en Bogotá. Son diferentes frentes, hablas de un trabajo con adultos, pero también de un trabajo ya a nivel institucionales, como más con adolescentes, niños. Así es. Ok. ¿Quisieras comentarnos un poco dentro de esta cotidianidad educativa cuáles son los problemas más frecuentes, más visibles y de qué manera van llegando a orientación escolar y cómo se van priorizando la atención? Bueno, respecto a los más frecuentes, tiene que ver con estados, con los estados de ánimo en ajuste de la adolescencia, que es lo habitual. Pues en este momento estoy trabajando más con jóvenes del último ciclo en educación. En Bogotá trabajamos con 5 ciclos, estoy en el último ciclo. Entonces digamos que todo lo que tiene que ver con ello y alrededor como de digamos lo que se conoce como crisis de la adolescencia. ¿Cómo se priorizan estas atenciones? Pues es a través, puede ser a través de los maestros, de los mismos estudiantes, de las familias o del equipo directivo. Eventualmente somos nosotros mismos quienes identificamos las necesidades a través de las actividades de promoción y prevención. Muchas gracias. En el Foro de Desarrollo Sostenible para las Américas y el Caribe se plantea como un objetivo central y está relacionado con la erradicación de la pobreza. Quisiera como que visualizaras un poco dentro de ese ejercicio educativo que se realiza en las instituciones en la cotidianidad, ¿cómo crees que podemos estar aportando a este objetivo planteado? Bueno, pues es un objetivo ambicioso, ¿no? Porque la pobreza es un problema mundial que atraviesa la población de una manera muy importante. Obviamente cuando se trata de menores de edad, ese impacto uno lo reconoce más importante, además porque de no intervenirse, las consecuencias en el futuro son también más complejas. La Secretaría de Educación tiene varios desarrollos de los cuales nosotros damos una continuidad en la escuela. Unos que tienen que ver con el plan de alimentación escolar, que impacta directamente en la seguridad alimentaria, y otras acciones de bienestar para garantizar, digamos, un impacto en la vida social y económica de nuestros estudiantes y sus familias. Por ejemplo, hay transporte escolar, hay gratuidad absoluta de la educación, y se favorecen todos los temas de ajuste de que una necesidad económica, por ejemplo, si no hay libros, que tengamos flexibilidad en la escuela, que si el uniforme no está en primera instancia, tengamos flexibilidad en la escuela para acogerlos, y en los casos de unas identificaciones muy precisas donde la pobreza sea extrema, canalizar a las instituciones de la red pública
para favorecer acompañamientos o inclusive asistencia cuando corresponde. Lo que nos mencionas también va muy relacionado con lo planteado en este Foro de las Américas y está relacionado con favorecer y garantizar la participación de la mayoría de niños y niñas o de la totalidad de niños y niñas, favorecer la calidad, la permanencia y ampliar la cobertura como diversidad de poblaciones. Estamos en Bogotá. Quisiera como que nos comentaras un poco cómo ves esa diversidad en las aulas. Dentro de los objetivos está como planteado como esa atención a población migrante, población indígena, población afrodescendiente, población en condición de discapacidad. ¿Qué tanto se vive esto en la escuela? Y de qué manera, digamos, los apoyos en política pública podrían estar generando algún respaldo para ofrecer una educación de calidad a esta diversidad de estudiantes. Pues se vivencia, yo diría que en dos niveles. Uno, en lo que está escrito por política pública, que nos delinea que debemos ser una escuela incluyente que acoja a todas estas poblaciones que tú estás mencionando. Por ejemplo, la inclusión de estudiantes con necesidades especiales o, como tú mencionas, con migrante, que nosotros tenemos un impacto importante con la migración de población de origen venezolano. El tema es que esto es dinámico, ¿no? Siempre aparece una novedad en temas de inclusión, siempre aparecen necesidades. La Secretaría de Educación cuenta con la Dirección de Inclusión de Poblaciones y a través de esa dirección se tienen en cuenta no solamente el reconocimiento, sino que se trata de aterrizar y de dar línea técnica a las escuelas para que trabajemos alrededor de eso. Es un ejercicio permanente que, por eso hablaba de otro nivel, y es que una cosa es lo que está escrito y pareciera que de todas maneras en toda escuela, con este y con otros temas, hay un currículum oculto, ¿no? Que es cómo nosotros a fin de cuentas ponemos en práctica y funcionamiento esto, como verdaderamente tenemos posiciones éticas de acogida de las diversidades en la escuela. Y este es un camino también muy diverso, que pues hablamos de la escuela pública en Bogotá, pero nosotros somos muchas instituciones con manifestaciones distintas, los profes nos movemos de un lado a otro y allí hay un ejercicio y unas acciones que uno esperaría que sean siempre afirmativas y contundentes, pero yo diría que hace falta todavía un camino por recorrer. Okay. Y justamente este Foro para las Américas y el Caribe traza unos objetivos que tendrán un cierre hacia el 2030. Pensando, digamos, en las atenciones que nos has descrito, muchas de ellas relacionadas con componentes socioemocional, que era lo que nos hablaba de la atención a la crisis de los adolescentes que atiendes de educación media, pero también, digamos, la atención y garantía de educación para todos los estudiantes que vienen a matricularse a un colegio público con toda la diversidad que implica. ¿Qué puntos o qué áreas o qué poblaciones necesitarían mayor atención? Que tú digas, hemos trabajado en algunas poblaciones, pero tenemos otras más como rezagadas, o necesitamos fortalecer o promover más algún tipo de estrategia en función de favorecer algún objetivo. Sí, quizás en la inclusión de poblaciones que nosotros tenemos con distintas necesidades, digamos, cuando hablamos de las discapacidades cognitivas, yo creo que la escuela estamos en un tránsito, de hecho Bogotá está en un tránsito a partir de un lineamiento del Ministerio de Educación, en que no haya aulas exclusivas para estudiantes con necesidades educativas especiales, pero ese tránsito todavía tiene una deuda pendiente en que las escuelas armonicen con esa necesidad
esa armonización que va, digamos, desde lo político, pero también en la práctica cotidiana, con las familias, con los estudiantes, porque además hay que reconocer que esas discapacidades son una realidad, pero hace falta fortalecer la formación de los maestros, de las familias, y, por ejemplo, reconocer que las diversidades en discapacidad también son muy amplias. Por ejemplo, ahorita reconocemos una discapacidad que es la psicosocial, que está determinada, que muchos maestros no saben qué hacer, ¿sí? De hecho, la discapacidad suele generar cierto temor, más que nada, y se suele entonces generar una cierta marginalización. Pues independientemente de lo que diga la política, el ejercicio práctico pues siempre tiene otras manifestaciones. Podríamos entender entonces como hay unos objetivos planteados a nivel global que se comprenden, se enlazan con los objetivos planteados a nivel nacional y distrital, que están descritos, y el colegio, las escuelas están en disposición de asumirlos, lo comprendo así. Sin embargo, en el hacer pareciera que todavía se está como en el proceso de aterrizar en la práctica cómo hacerlo de una mejor manera o de una manera apropiada. Sí, acercarse, formarse, generar unas rutas muy específicas, porque yo creo que si se habla de diversidad, pues debe hablarse también de unas rutas específicas en la necesidad, en el contexto, ¿sí? Porque una discapacidad no funciona, no tiene las mismas posibilidades de funcionar en un contexto que otro, por eso, digamos, se hablan de las barreras. Entonces, un contexto puede contribuir a ser barrera, y en el afrontamiento de esas barreras, en la identificación, en reconocer y en transformar esas barreras, hay un camino enorme por hacer desde mi punto de vista. Por último, y considerando que tu función, digamos, en orientación escolar se relaciona en la cotidianidad con estudiantes, pero también con familias, con docentes, con directivos docentes, y estamos en un espacio que nos posibilita también la participación en política pública. Si tuviera la posibilidad de proponer alguna política pública que pudiera aportar al trabajo que haces en la cotidianidad, en atención a la población, sé que es una pregunta grande, pero también sé que en la cotidianidad, en nuestras dinámicas, hay veces surgen ideas de qué podríamos hacer, qué podríamos esperar de una política pública con la que orientación escolar se sintiera respaldada en atención a sus situaciones cotidianas. Sí, lo he pensado. No sé cómo elevarlo a nivel de la política, pero digamos que una necesidad como muy sentida, que además he conversado con otros colegas, tiene que ver con la necesidad de tener como unos centros satélites de atención y apoyo a necesidades especiales, con equipos interdisciplinares, me refiero, que apoyen terapéuticamente a necesidades y que nos eliminen tanta barrera que terminan, digamos, recirculando o en la dificultad o inclusive en la deserción. Entonces, entre más se acorte esa barrera, creo que vamos a tener como unos beneficios importantes. La política tendría que ser también como, de hecho, una articulación de la política social general, porque el tema de la educación se debe articular al de salud muchas veces, y ir en rieles separados creo que está teniendo un impacto en que muchos problemas no circulen, no fluyan y no puedan tener la atención oportuna cuando se requiere, y nosotros la estamos identificando. Y eso es, digamos, un espacio algo frustrante para el ejercicio. Pues claro, muchísimas gracias por tu participación, por tus comentarios, por abrirnos como un poco a la realidad de orientación escolar en los colegios públicos en Bogotá. Desde los planteamientos que nos hace la colega, comprendemos cómo
Si bien hay una comprensión y un reconocimiento de la importancia y la necesidad de los objetivos planteados a nivel global, nacional y desde nuestro sector de educación, y los colegios y quienes desempeñan los diferentes roles en las instituciones están alineados para trabajar en pro de estos objetivos, sí o sí. No se puede desconocer que en la cotidianidad las relaciones humanas son las que van marcando la ruta y sin dejar de lado los objetivos planteados, hay que atender el día a día desde las emociones, desde lo social, de las familias. Los colegios en Bogotá y en Colombia son espacios de puertas abiertas que permiten la diversidad, y esto nos trae unos desafíos diarios, cotidianos, en los que idealmente se espera podamos tener cada vez mayor acompañamiento. Es uno de los planteamientos en el mismo Foro de Desarrollo Sostenible, en el que se requiere y se solicita un trabajo conjunto. No somos sectores diferenciados, podemos trabajar educación, salud, en pro del bienestar de niños y niñas. Muchísimas gracias. Gracias. Con mucho gusto.